Biocultores, mil disculpas por las fallas técnicas de la transmisión en vivo, pero aquí tienen la primera sesión de este programa que hemos denominado Decisiones bioéticas en estado de pandemia. Y va a consistir en 3 sesiones, la primera donde vamos a atender lo referente al profesional de la salud, la segunda donde vamos a atender lo referente a pacientes y familiares, y la tercera sobre cómo debe tomarse una decisión dilemática. Con respecto a la primera sesión, que es hoy, haciendo alusión a los profesionales de la salud, lo quiero plantear en 3 interrogantes o 3 cuestionamientos, y más que yo ilustrarles el hilo negro, invitarlos a reflexionar, analizar, para simplemente ir diseñando estrategias que nos permitan contender de mejor forma con esta situación que hoy nos atiende y por momentos nos agobia, entendiendo que son situaciones dinámicas y lo que hoy se establezca mañana puede cambiar o se necesite ser reestructurado para simplemente estar más preparados para esto. Bien, el primer cuestionamiento es: ¿quién debe atender a quién? Y hace alusión a si dermatólogos, traumatólogos, cirujanos plásticos, gastroenterólogos, nefrólogos deben o no atender a personas con afecciones respiratorias. Porque si lo hacen, se están exponiendo de forma innecesaria a ser infectados o contagiados, y de esta forma se va a dejar a un gran número de pacientes sin atención médica por la obligada incapacidad y aislamiento que debe sufrir el médico contagiado. Y por otro lado, al hacerlo, pues realmente no van a resolver en mayor medida la situación, porque deben obligadamente remitirlo a urgencias para poder hacerle las pruebas o atender la situación con más herramientas. Ahí en el consultorio no van a resolver nada, pero sí están en un riesgo de contagio que al menos a mí me parece totalmente innecesario. Por otro lado es si este pool de especialistas deben o no permanecer en el hospital, porque a final de cuentas el hecho de que estén atendiendo pacientes en el hospital puede generar también un riesgo innecesario de contagio. Pero esto no necesariamente significa que no atiendan pacientes. Ahorita les presento la propuesta que tengo al respecto. Primero quiero atender la situación de que ya se dio una indicación a nivel institucional de sacar de los hospitales a todas las personas, a todos los profesionales de la salud que sufren alguna afección, diabetes, embarazadas, hipertensos, etc. Eso está bien, es bastante loable, pero todavía hay huecos en esta situación donde personas que están en cierta fragilidad, en cierta vulnerabilidad, van a seguir yendo a los hospitales a atender pacientes. Me refiero, por ejemplo, a las madres solteras, donde son el único recurso económico de su familia, incluso las únicas cuidadoras de personas aún más vulnerables, como son los hijos, y que sin embargo, por el hecho de estar sanas, tienen que seguir yendo a los hospitales a exponerse a un riesgo, pues que también las puede vulnerar aún más de lo que ya está. Por otro lado, regresando a este pool de especialistas que se pueden estar exponiendo, esto verlo como la guerra. O sea, en este momento, ¿a qué contingente vas a enviar al frente a enfrentar al enemigo? La respuesta es obvia, pero ¿a quién tienes como segundo contingente y a quién tienes como reserva? Aquí entender que en esta situación de pandemia, lo más útil, lo más recomendable es generar estrategia, no decisiones reactivas o no decisiones de visión uniproblema, o sea, de que solo estén viendo a una sola arista, sino tratar de generar estrategias que vean a toda la problemática en la mayor extensión posible. Entonces, si tú ahorita mandas a todo tu pelotón a contender con la situación, en el primer round te quedas ya sin recurso o pones en riesgo a casi todo tu pelotón. Esto no es precisamente la mejor estrategia.
Entonces aquí el punto es, ¿a quién tienes para enviar al frente? ¿A quién tienes como un contingente de segundo frente? ¿Y a quién tienes a las reservas? Entonces, haciendo alusión a este pool de especialistas que ya mencionamos, dermatólogos, traumatólogos, etcétera, que puede ser este segundo contingente, quizás lo mejor sea también sacarlo de los hospitales, pero no necesariamente que no atiendan pacientes. Aquí hay que recurrir a la tecnología para dar consultas por videoconferencia, por Skype, todas estas plataformas que sirven para hacer un contacto con otra persona en forma auditiva visual. El hospital puede enviar las listas de los pacientes que están programados para consulta y a los pacientes avisarles que se les va a dar la consulta por videollamada. Para que de esta forma hasta los profesionales de la salud que en este momento están saliendo de las instituciones por razones de riesgo o salud pueden seguir atendiendo pacientes. O sea, ¿por qué? Porque aquí también entra la posibilidad de que estos profesionales de la salud que van a salir de la institución por factor de riesgo se van a su consultorio privado a atender a una bola de pacientes y el mercantilismo en pleno. Entonces aquí entra este uso y abuso de esta situación. No, aquí podemos simplemente reestructurar la estrategia y que los médicos que salen de los hospitales por factores de riesgo o salud sigan atendiendo pacientes a través de estos medios electrónicos que lo pueden permitir. Aquí pueden decirme, bueno, y la receta y todo eso. Bueno, señores, aquí entra la creatividad. El hospital puede poner a una persona adentro del hospital donde esté expidiendo recetas, única y exclusivamente recetas, de acuerdo a las indicaciones que el médico remita por WhatsApp, por correo electrónico, en fin, qué sé yo. Ahí es creatividad. Y de esta forma, los pacientes están recibiendo su consulta, su receta, su ajuste de tratamiento. ¿Y por qué esto adquiere una importancia capital? Porque ustedes lo saben, en ese sentido ustedes tienen mucho más experiencia que yo. Paciente que no ve a su médico va a buscar a otro médico. Y aquí el problema es que lo primero que van a hacer es ir a urgencias. Y ustedes lo saben, por problemas que ni siquiera ameritan atención a urgencias. Pero un servicio de urgencias que en este momento se requiere de la forma más integral posible para lo que nos ocupa, que es la pandemia, que ya la tenemos en fase 2. Y que bueno, le estamos apostando a no llegar a la fase 3, a la fase 4, pero aquí el punto es que sí tenemos ese riesgo. Y entonces empezar a generar estrategia que nos permita contender de mejor forma con fase 3 y fase 4. Y de hecho la misma fase 2. Entonces, si los hospitales ahorita, la concurrencia se reduce al mínimo sin que signifique falta de atención a los pacientes y que sin que signifique reducción de recurso útil, probablemente podamos contender de mejor forma con esto para mantener en mejor control, con la mayor estabilidad posible, a toda esta población de enfermos crónicos que al no recibir atención médica, es un hecho, van a ir a urgencias. Esto con respecto a quién atiende a quién. Ahora, en el segundo cuestionamiento, la segunda pregunta que quiero plantear es el bien privado por encima del bien público o del bien social. Entonces, aquí es la situación de si los médicos pueden pedir permiso, ausentarse o en especial anteponer objeción de conciencia. Con respecto a la objeción de conciencia, la respuesta es no, porque forma parte de una de las excepciones de la objeción de conciencia. No se puede anteponer objeción de conciencia en estados de crisis epidemiológica o una pandemia como la que estamos viviendo en este momento. Con respecto a los permisos, sí, la misma institución los está otorgando, o sea, está sacando ya a una buena cantidad de profesionales de la salud. Pero aquí el punto es de si, por ejemplo, un médico quiere pedir permiso porque su situación familiar
es de alto riesgo, como los que estaba yo planteando, pero también puede negociar con sus autoridades esta cuestión de me voy, pero puedo seguir atendiendo pacientes con lo ya platicado previamente. O sea, aquí el punto es entender que el sistema sanitario, ante una situación como la que hoy nos ocupa, que es una pandemia y más de la magnitud que estamos viviendo, que es global, tiene que abrirse, tiene que mostrar flexibilidad. No puede pretender con los mismos sistema burocratizado, rígido, esquemático, contender con una situación extraordinaria con los mismos recursos ordinarios. Aquí entra la flexibilidad y la capacidad de contender todas las aristas con los mayores recursos posibles. Entonces un médico puede pedir permiso, es más, puede ni siquiera pedir permiso, sino pedir esta flexibilización en su atención médica y poder seguir atendiendo pacientes desde su casa para no exponerse innecesariamente y su consulta seguirla viendo como normalmente lo hace con la regularidad de su asistencia diaria al hospital. Porque aquí entender que el bien privado nunca, y esto es incluso por ley constitucional, nunca va a estar por encima del bien común. Y en estos casos esto se agudiza. Entonces, por esta razón, tu bienestar particular no puede estar por encima del bien común. Entonces, busca formas de cómo tu resguardo, tu interés privado no afecte a los demás. Y esto también vale para los pacientes. Ya ahorita se están reportando estas situaciones donde los pacientes no quieren usar gel, no quieren lavarse las manos, no quieren ponerse cubrebocas, no quieren atender las indicaciones institucionales para resguardo de todos. A estos pacientes, entre todos, se les debe obligar a hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay que confundir en este momento el respeto a la autonomía, el respeto a los derechos generales de los pacientes que tengan prevalencia o creer que tienen prevalencia por encima del bien común. En este momento, bioéticamente hablando, debe prevalecer el bien común. Y si para eso se tienen que obviar o ponerle límites a ciertos derechos, la misma Constitución lo contempla. Es ético y es válido. Porque no por un paciente que se ponga muy autónomo o muy exigente de sus derechos, no atienda estas medidas que son de protección incluso para él mismo y sobre todo para el bien común. Entonces, aquí entender que en estos momentos debe prevalecer el bien común. Y finalmente quiero atender esta cuestión que ya algunas asociaciones, algunas autoridades, la misma institución ha establecido con respecto a la permanencia o a la ausencia de los estudiantes en el ámbito hospitalario. En mi opinión, es una mala estrategia por varias razones. La primera es porque los estudiantes representan un apoyo logístico que retirarlo en este momento solo va a agudizar más la vulnerabilidad de ese primer contingente, que es el que ahorita va a atender de frente, de forma frontal, a la fase 2. Por otro lado, no confundir educación con sobreprotección. Me parece un mal mensaje para los estudiantes que sus autoridades en este momento les propongan la educación burbuja como la mejor estrategia para su educación médica. Porque dicen algunos, protejámoslo, y yo respondería, enséñales a protegerse, pero no los sobreprotejas. ¿Por qué? Porque ahorita estamos con la pandemia del coronavirus y en unos meses se nos viene ya la influenza estacional. Luego entonces también protégelos de eso. Y luego viene la fase en que el coronavirus también se vuelva estacional. De tal forma que vamos a tener el coronavirus estacional, que todo indica que va a ser en época de calor, y luego va a venir la influenza estacional, que todo indica
que es en época de frío. Y luego viene esta etapa de transición, porque ahorita, al menos los reportes que algunos de ustedes me hacen el favor de hacerme llegar, hay un montón de neumonías atípicas que no son coronavirus y que todo indica que es una variante ya de la influenza, de tal forma que la influenza se está extendiendo también ya hasta estas etapas del año. Luego entonces va a llegar un momento en que vamos a vivir todo el año con riesgo de contagio viral de estos virus que ahorita están al menos presentes. Luego entonces los estudiantes, si el miedo es a que se contagien, pues resulta que todo el año no tienen que estar en un hospital. Y por otro lado, para los padres que están preocupados, las autoridades que están preocupados, yo les plantearía esta interrogante. ¿Qué creían que era estudiar medicina? Estudiar medicina en este momento, por la Organización Mundial de la Salud, está considerada una profesión de alto riesgo. Estudiar medicina es meterse a ese alto riesgo. No importa la etapa, no importa la edad, tan factible de contagiarse los adscritos que tienen 30 años en la profesión como los que están empezando. Que no es deseable que los jóvenes se infecten, por supuesto, en realidad no es deseable que se infecte nadie, que se contagie nadie, pero en realidad no lo enmascares, no lo cubramos con romanticismo. Todos estamos expuestos dentro y fuera del hospital. Aquí creo que la línea educativa debe de ser enseñarles a protegerse, desde ahorita enseñarles esta disciplina que, hablando claro, muchos adscritos no tienen, que es la de protegerse. Por demás reportado los adscritos que no usan cubrebocas, que no se lavan las manos, que no se las lavan ni en etapa ordinaria, ni en estados ordinarios, mucho menos ahorita en los extraordinarios. Entonces creo que la línea educativa debe ser una, que los alumnos concienticen que medicina es una profesión de alto riesgo, que si no quieren correr altos riesgos, están en la carrera equivocada. Y por el otro, enseñarles a protegerse con el ejemplo, que vean a sus adscritos cómo usan cubrebocas, cómo se lavan las manos, cómo se protegen en su vestimenta, cómo atienden a los pacientes en estado de pandemia. ¿Por qué? Porque después les va a tocar a ellos solos cuando sean adultos. Y si en este momento no adquieren esta enseñanza, ¿cómo la van a adquirir después? Por otro lado, en España ya están contratando a estudiantes incluso del segundo semestre. Ya no hablando de esta población que de suyo debe estar en un hospital, que es de internos para arriba. Ya están incluso utilizando a estudiantes de segundo semestre. ¿Y cuál ha sido la respuesta de estos estudiantes? Para esto nos inscribimos en medicina. Entonces, aquí entender que los estudiantes son adultos y que el mínimo respeto que se les debe dar es apelar a su autonomía, que elijan. Si eligen quedarse, pues es su derecho, es su vocación, es ahorita incluso su sentido ético, estar ahí para apoyar. Y si deciden no quedarse, pues invitarlos a reflexionar si están en la carrera adecuada. ¿Por qué? Porque medicina es una profesión de alto riesgo todo el tiempo. Y ahorita, si el coronavirus se instala como una cuestión estacional en época de calor, pues todo el año vamos a estar expuestos. Primero coronavirus, después un periodo intermedio entre coronavirus e influenza y después influenza. Entonces, quitarnos esta línea de educación burbuja y aterrizar la situación más real y sobre todo respetar en un sentido mínimo la autonomía de estos jóvenes que tienen derecho a elegir. Y finalmente, aspectos que no se están tomando en cuenta, pero que a la larga tienen mucho peso. Uno es el aspecto psicológico. Las personas que están sometidas a estrés extremo
tienden más a equivocarse, tienden más a desanimarse, tienden más a cometer errores. Este primer contingente, donde estamos teniendo a los internistas, a los urgenciólogos, a los intensivistas, van a ser sometidos a un estrés doble, triple, cuádruple del que van a estar sometidos ahorita. A eso agregarle, quitarle recurso humano, recurso de apoyo logístico, someterlos a condiciones más extremas, me parece también que no es la mejor estrategia. Es todo lo contrario. Minimizarles la carga de trabajo, quitarles lo que no tenga que ver ahorita de forma importante, ofrecerles, ponerles enfrente el mayor apoyo logístico que se pueda y cuidar otros aspectos que normalmente no se comentan, pero que también son de vital importancia. Uno, alimentación. Ofrecerles un momento de descanso con alimentación incluida, algún snack, alguna situación que les restituya. Normalmente son médicos que trabajan en dos hospitales, que atienden 2 turnos incluso de forma seguida, uno nocturno, otro matutino, uno vespertino, otro nocturno, y que ahorita van a ser puestos a prueba a todo lo que den. Hay que ver que tengan un momento de descanso, 15 minutos, media hora. En ese momento de descanso, ver que tengan cierta alimentación. Y por otro, la atención psicológica. Por más entrenados que estén, entra lo humano. Y lo humano se reduce a lo básico. Y lo básico es el psique, las emociones y el sentido ético. Es la estructura básica de cualquier persona. No importa su nivel de entrenamiento, no importa su nivel de capacitación, de eso nadie duda, pero son humanos. Humanos que van a sufrir ansiedad, humanos que van a verse expuestos a la neurosis, humanos sin el apoyo, sin insumos, que van a ser puestos en jaque. Se les puede fracturar el psique y se les puede desorientar el ethos, su sentido ético, y llevarlos a esta situación de realmente no saber qué hacer. Ahí es donde necesitan ayuda. Aquí al respecto, hoy en la mañana platicaba con una psicóloga que no creo que tenga reparo en que lo diga aquí públicamente, la doctora Claudia Medina, una neuropsicóloga, y ella me decía, voy a abrir un canal de asistencia porque me siento mal al no hacer nada. Y efectivamente, aquí voltear a ver a este sector que en lo ordinario no lo vemos con su justo valor, siento yo, pero que en estos momentos se vuelve un recurso verdaderamente invaluable. Los psicólogos los necesitamos porque todos sufrimos un grado de ansiedad, de miedo, de temor, quizás no solo por nosotros, sino por nuestros familiares. Como están mucho ahí en las redes, te vas a aislar o llegas a tu familia con el temor de contagiarlos. Hay cierta presión ya psicológica. Aquí, este recurso, en este momento, que aporten hacia el profesional de la salud un apoyo para estarlo sosteniendo, me parece una estrategia de mucho valor. Entonces ahí pues hago un llamado a los compañeros psicólogos para que nos auxilien, le den soporte a este primer contingente y bueno, en general a todos, para poder contender y poder evitar confundir profesionalismo con imprudencia o temeridad. Confundir vocación con exposición innecesaria. Ojo con esta línea. Recuerden, un héroe muerto no le sirve a nadie. Ya son héroes y necesitamos más héroes, pero los necesitamos vivos y funcionales. Porque de otra forma, héroes muertos no le sirven a nadie. Y tampoco le van a servir a su propia familia. Entonces, no queremos recuerdos nostálgicos de quién sucumbió. Queremos celebraciones posteriores de que todos logramos sobrevivir. Y para eso necesitamos ver
todas las aristas, no solo estrategias de quién está y quién no está, sino que los que estén, que sean atendidos en estas dimensiones tan básicas, pero tan humanas y tan necesarias. Y entender aquí que hay 3 niveles de reacción. La macro reacción, que es la que compete a las autoridades, a la Secretaría de Salud, a los más altos niveles. La mesorreacción, que es la que compete a cada hospital, a cada estado, a cada circunstancia acotada. Y la microreacción, la que compete a cada individuo, ahí, en tu nicho, en tu microcosmos. ¿Cuál es tu microcosmos? Tu familia, tu consultorio, tus pacientes. Ahí, ¿qué estrategia antepones? ¿Qué línea de precaución pones? ¿Qué ajustes, qué cambios haces para simplemente evitar lo que estoy diciendo? Riesgos innecesarios y confusiones innecesarias. En este momento, el profesionalismo y la vocación deben ser suplidos por prudencia y estrategia. No significa que los otros no sean valiosos, pero en este momento lo que nos va a permitir que ese profesionalismo y que esa vocación se plasmen, se manifiesten de mejor forma, va a ser si le anteponemos prudencia y estrategia. Y de esta forma vamos a hacer que el bien común prevalezca, pero de tal manera que seamos afectados en lo más mínimo. Les repito, un héroe muerto no le sirve a nadie. Así que por favor, biocultores, pongámosle creatividad, pongámosle reflexión, pongámosle análisis. Aquí estoy en lo que a mí compete, así como a los psicólogos les compete atender el psique, a mí me compete atender lo ético, la estrategia, el análisis en la mayor extensión posible, y aquí vamos a estar para esto. Los invito a la segunda sesión, que será el próximo jueves. Déjenme ver de qué forma para que la falla técnica sea lo menos posible. Les avisaré con oportunidad. Y mientras, pongo a su disposición un correo electrónico que estaremos atendiendo las 24 horas del día. Se llama asesoría bioética 18@gmail.com. Estamos para servirles. Pueden mandar ya sus casos, sus dudas, la situación que necesiten que se analice desde el punto de vista bioético, y con gusto los vamos a atender. Asesoría bioética 18@gmail.com. Y mientras, por el bienestar de todos, biocultores, cultivemos bioética. Tenemos que salir de esta y tenemos que salir bien. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.